Hey, hola, ¿qué tal a todos? Hoy te traigo un nuevo video. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante dentro de SQL, que son las llaves primarias y las llaves foráneas. Estas vienen siendo la forma de poder conectar tablas entre sí, así permitiéndonos dividir nuestra información en varias tablas, ya que nunca es bueno tener toda la información dentro de una sola tabla, porque conforme vamos avanzando se hace más complejo trabajar con ellas, y puede que en un futuro te conlleve a grandes errores de tu sistema. En cambio, utilizando las llaves primarias, foráneas y dividiendo nuestra información, nos garantiza que tendremos una base de datos bastante estable y muy bien estructurada. Así que sin más que decir, mi nombre es Alexis y comencemos. Bueno, hablemos del primer término, ¿qué son las llaves primarias? Estas ya las vimos anteriormente, en el video de cómo crear una tabla de datos, así que recordemos su función. La llave primaria es un término que se le asigna al campo de nuestra tabla que queremos que sea el campo insignia, es decir, el campo que queremos que lleve el control de todos nuestros registros que se ingresan a nuestra tabla. Este va a ser el identificador por defecto de cada registro, ya que el campo que se le asigne esta propiedad no aceptará valores duplicados ni valores nulos, lo que nos permite por medio de este campo poder identificar a cada registro único dentro de nuestra tabla. Un ejemplo, si yo quisiera agregar un nuevo campo el cual su ID fuera numérico, con esta propiedad no me permitiría agregar un nuevo registro si ya hay un registro que tenga esta ID. De igual manera, si el registro que yo quisiera agregar, su ID fuera nulo, este de igual manera marcaría error, ya que no acepta valores duplicados ni nulos. Y como te dije, esto lo hace para poder tener un control de los registros únicos de tu tabla, y nos permite tener una seguridad extra y no tener registros duplicados. Ahora siguen las llaves foráneas. Las llaves foráneas sirven para identificar los valores de las llaves primarias de otras tablas. Suena un poco complicado, pero no lo es. Como ya te dije anteriormente, nunca es bueno tener toda la información dentro de una sola tabla. Entonces se optó por dividir la información en varias tablas. ¿Y cómo íbamos a hacer relación a la información de las otras tablas? Así es, con las llaves foráneas. Entonces, primero a las nuevas tablas se le agrega su ID y se le asigna una llave primaria. Y para poder hacer referencia a esta información desde nuestra tabla principal, se agrega un campo el cual va a hacer referencia a los registros únicos de la otra tabla, a través de su ID. Así, pudiendo distribuir la información sin perder la coherencia de nuestra base de datos. Ahora sí, vamos a nuestro SQL Management Studio para ver un ejemplo de esto, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos quedamos en el video pasado? Nos habíamos quedado que borramos nuestra tabla de empleados porque la íbamos a reestructurar en este video. Entonces, como ya vimos en el ejemplo, vamos a trabajar con dos tablas, la tabla de empleados y la tabla de puestos. ¿Y cuál se debe de crear primero? Una regla es que siempre se deben de crear las tablas que no dependan de ninguna otra tabla, es decir, las que no contengan llaves foráneas, que generalmente vienen siendo los catálogos, que en este caso la tabla de puestos sí sería un catálogo, ya que esta va a almacenar todos los puestos que tenga nuestra organización, ¿entendido? Lo siguiente sería abrir un nuevo query, y pondremos el comando que se utiliza para crear una tabla de datos. Pondremos createTable, después de esto seguirá el nombre de nuestra tabla. Pondremos c-puesto. La C significa que va a ser una tabla de tipo catálogo. Después de esto abriremos paréntesis. Ahora sí, sigue el nombre de todos los campos que va a llevar nuestra tabla. El primero va a ser el ID del puesto, porque recuerda que cada vez que tú crees una tabla, siempre se le debe de crear su campo ID. Entonces pondremos ID puesto, va a ser de tipo entero y a este campo le vamos a asignar la propiedad de primary key, ¿ok? Entonces después pondremos coma. Después sigue la clave del puesto. Aquí vamos a poner que sea de tipo nvarchar, es decir, que sea de tipo texto, y va a tener una longitud de 20 caracteres. Y después le vamos a poner que sea de tipo not null, es decir, que no acepte nulos, coma, después sigue el nombre del puesto. Este también va a ser de tipo texto, pero a este le vamos a poner una longitud de 50 caracteres. También le vamos a decir que no acepte nulos, ¿perfecto? Y ya por último vamos a poner el campo que dice edad requerida, qué edad necesitas para cubrir este puesto, y le vamos a poner que sea de tipo int. A esta le vamos a decir que sí acepte nulos, así que le vamos a poner la propiedad null. Ya una vez terminado esto, simplemente le vamos a dar en ejecutar y como ves dice comando exitoso.
Ahora lo que sigue, vamos a hacer un select para verificar que todos nuestros campos se han creado correctamente. Entonces ponemos select * from y vemos que los campos de nuestra tabla se han creado correctamente, pero están vacíos, ya que no le hemos ingresado ningún registro aún, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer para no abrir un nuevo query, vamos a comentar esta parte del código. Entonces simplemente le damos aquí y como ves se ha comentado todo nuestro código. Perfecto. Ahora lo que sigue es crear nuestra tabla principal, que sería la tabla de empleados. Entonces pondremos igualmente el comando anterior. Entonces pondremos create table y después el nombre de nuestra tabla de datos. Aquí pondremos m-empleados. La m significa que es de master, es decir, de las tablas principales de nuestra base. Después abriremos paréntesis y aquí irán el nombre de los campos que queremos que tenga nuestra tabla de datos. Como ya es costumbre, el primer campo corresponde siempre al ID de la tabla, entonces pondremos ID-empleado. Aquí veremos un nuevo tipo de dato, que es el Unique Identifier. Este tipo de dato lo que nos hace es que nos crea una cadena de 32 dígitos de forma hexadecimal entre números y letras que nos garantiza que no se va a repetir en ningún otro registro de tu base de datos. Es decir, que va a ser único en tu base, y por eso es muy recomendado para los campos de tipo ID, ¿perfecto? Después a este campo le vamos a asignar la propiedad de primary key, ¿vale? Después seguiría la clave del empleado que va a ser de tipo nvarchar, le vamos a decir que sea de 20 caracteres. Le vamos a poner que no acepte nulos, el siguiente sería el nombre del empleado, que sería nvarchar también, de 20 caracteres y not null. Después seguiría la clave de género, que sería nvarchar de un solo carácter, igualmente not null. Después seguiría la fecha de nacimiento, que el tipo de dato es date, y le vamos a poner que no acepte nulos. Después seguiría la fecha de ingreso. Aquí hay otro tipo de dato para las fechas, que es la datetime. A diferencia de la variable tipo date, es que la variable tipo datetime también nos marca la hora, ¿vale? Después seguiría el monto mensual, que será de tipo decimal, que será de 8,2, es decir que va a ser de 8 dígitos enteros y 2 dígitos decimales. Muy bien. Y por último sería el campo de nuestra llave foránea. Aquí vamos a poner el campo que queremos que haga referencia a otras tablas. En este caso va a ser el ID puesto. Aquí debemos de poner el mismo tipo de dato, es decir int, y después irán las siguientes palabras. Se pondrá foreign key, reference. Después se pondrá el nombre de la tabla que queremos hacer referencia, en este caso es C puesto, y entre paréntesis se va a poner el nombre del campo que queremos que haga referencia a nuestra llave foránea. En este caso va a ser el ID puesto. Ya una vez terminado esto le vamos a dar en ejecutar y como ves dice comando exitoso. Si le hacemos un select * from a esta tabla, como ves trae todos los campos que hemos creado. Ahora, si tú quisieras ver que se han creado correctamente tus llaves primarias y tus llaves foráneas, nos dirigimos a nuestra base de datos, en la carpeta de tables, escogemos la tabla que queremos ver, la desplegamos y en la carpeta de keys aquí se verán las llaves que hemos creado. Como ves, la primera es la llave primaria y la segunda es la llave foránea. Un dato curioso es que una vez que hayas relacionado dos tablas, por ejemplo, si yo quisiera eliminar la tabla de puestos, esta no me va a permitir, ya que hay otra tabla que depende de la información de la tabla de puestos, es decir, que la tabla de empleados depende de lo que haya en la tabla de puestos. Lo que nos brinda es que vamos a tener una base de datos más robusta y vamos a tener mejor coherencia de información, ya que no se va a permitir eliminar información importante dentro de nuestra base de datos. ¿Entendido?